Hola, ¿cómo están? Hoy domingo tengo alguna información más o menos valiosa. Mis fuentes me confirman que los pasajeros de la avioneta que se incendió hace pocos días en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, falleciendo el piloto Bermúdez y el copiloto Daza, terrible accidente, que en paz descansen ambos, eran el dueño de la avioneta, el panameño Carretero Napolitano, Ramón Carretero Napolitano, y una mujer joven que viajaba con él. Carretero, empresario panameño, muy cercano a Maduro, testaferro se afirma de Maduro, incluso se afirma que es testaferro del Cartel de los Soles, o sea, de algunos generalotes corrompidos venezolanos, quedó muy malherido. Sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo, pero salvó la vida y está estable. La mujer joven que lo acompañaba había viajado en numerosas ocasiones con él en ese mismo avión privado, Learjet 55. Ella se llama Michelle Adriana Lioy Matute y le dicen Michi. Michi había viajado varias veces en ese avión siniestrado y por suerte sufrió heridas y quemaduras y traumatismos leves y está mejor, y le deseamos a Michi, claro, pronta recuperación. Luego quiero contarles que este fin de semana NBC News, que es una fuente confiable, ha revelado, por una parte, que Trump está barajando distintas opciones militares en Venezuela, pero la que más le interesa o le atrae o le parece viable es aprobar operaciones comando. Operaciones comando seguidas o precedidas de lanzamientos de drones. Drones contra los jefes del Cartel de los Soles, o sea, drones disparados con intención de dar de baja a los jefes narcotraficantes del Cartel de los Soles, y drones contra instalaciones del Cartel de los Soles. Además de los drones, habría operaciones comando, dice NBC News, destinadas a capturar a los prominentes líderes de ese grupo narcotraficante. NBC News afirma también que la presencia militar de Estados Unidos tan cerca de Venezuela no podrá ser, digamos, muy prolongada y no se quedarán allí indefinidamente, y que si algo ocurre habrá de ocurrir en las próximas semanas. Pero la revelación más importante que hace, en mi opinión, es que el dictador venezolano Maduro está tan desesperado que está negociando con Trump vía intermediarios. Esos intermediarios son, según NBC News, líderes poderosos del Medio Oriente. No serían los saudíes, serían los cataríes. Los cataríes, el emir de Qatar, el hermano del emir de Qatar, tienen cierta cercanía con Trump. Recuerden que hace poco le regalaron un avión 747 que costaba más o menos $400 millones. Recuerden que los cataríes han dado plata a los hijos de Trump. Los cataríes han dado un montón de plata al íntimo amigo y enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Witkoff hace pocos años estaba masivamente endeudado y al borde de la quiebra en Nueva York porque había comprado hoteles, sobre todo el Park Lane, y no podía pagar por ellos. Y los cataríes lo rescataron dándole $623 millones. Entonces, al parecer los cataríes tienen buen diálogo con el dictador Maduro y también con el gobierno de Trump. Y Maduro les habría ofrecido a los cataríes hacer concesiones significativas siempre y cuando Trump no ataque militarmente. Siempre y cuando Trump acepte que Maduro permanece en el poder. ¿Cuáles serían esas concesiones significativas que Maduro habría prometido a los cataríes? Una, arrestar a los líderes más prominentes del Tren de Aragua y entregarlos a Estados Unidos. Y la otra
¿no? Esta sería interesante, arrestar a ciertos generales venezolanos involucrados en operaciones de narcotráfico como parte del cartel de los soles. O sea, Maduro estaría dispuesto a entregar a ciertos militares venezolanos acusándolos de narcos para salvar el pellejo. La tercera concesión sería liberar a todos los presos políticos, que son más de 800. ¿Conseguirán los cataríes convencer a Trump? No lo sé, pero son unos intermediarios poderosos que tienen los oídos del presidente Trump. Trump los aprecia mucho, tiene una relación cercana con el emir de Qatar, y los cataríes son expertos en jugar doble o jugar triple. Durante muchos años han financiado, por ejemplo, a los terroristas palestinos de Hamas, han financiado al canal pro-terrorista Al Jazeera, y al mismo tiempo también eran más o menos amigos del primer ministro de Israel, Netanyahu, y en particular del presidente Trump. Hoy en el New York Times aparece un largo reportaje de la corresponsal Julie Turkevich, que pasó una semana, afirma ella, en Caracas. El titular es que hay, por una parte, miedo y por otra parte, esperanza en Caracas y en general en Venezuela. Julie recuerda que la droga que llega a Estados Unidos, la inmensa mayoría de la droga que llega a Estados Unidos no sale de Venezuela, porque el fentanilo no sale de Venezuela y porque apenas el 10% de la oferta global de cocaína sale de Venezuela, ¿no? O sea que la gran mayoría del fentanilo y de la cocaína llega a Estados Unidos por otras rutas, pero no desde Venezuela y no enviadas por el cartel de los soles. Luego Julie Turkevich dice que así las cosas, y como Venezuela no es en rigor un gran exportador de cocaína hacia los Estados Unidos, todo indicaría que cuando Trump reúne tanta fuerza militar cerca de Venezuela, 8 o 9 buques de guerra, un submarino, numerosos cazabombarderos F-35, miles de marineros e infantes, Trump estaría considerando que el verdadero y real objetivo, ¿no?, es Maduro, el dictador Maduro. La corresponsal del New York Times menciona que María Corina Machado le ha dicho a Marco Rubio que hay que usar la fuerza militar para tumbar a Maduro, de otra manera no será removido, derrocado, depuesto el dictador venezolano. También dice el reportaje del New York Times que Pedro Urruchurtu, que es como el canciller de María Corina en el exilio, que hace un magnífico trabajo, lo felicito, ha presentado a Marco Rubio un plan de los primeros, de las primeras 100 horas, yo pensé que eran 100 días, no, de las primeras 100 horas caído Maduro. ¿Qué pasaría en esos pocos días después de la caída de Maduro? Pero el reportaje del New York Times ha sido muy criticado por algunos periodistas, intelectuales, analistas venezolanos en el exilio. Le han criticado que se cite, sin mencionar el nombre, a un prominente empresario venezolano, así lo describe la corresponsal, que afirma: si eliminan a Maduro, si dan de baja a Maduro, Venezuela será Haití. Según los críticos de la corresponsal y de este despacho periodístico, un reportaje que han calificado de mediocre propaganda chavista, ese prominente empresario sería Alberto Volmer, muy cercano a la dictadura, que estuvo recientemente en Washington tratando de oficiar como negociador o mediador entre Maduro y Trump. Le critican por eso a la corresponsal de New York Times no haber mencionado el nombre del prominente empresario, que, caso de ser Volmer, cuando afirma si cae Maduro esto va a ser Haití, en realidad lo dice porque ha hecho grandes negocios con Maduro y continúa haciéndolos. También le critican a la corresponsal que haya recogido declaraciones de Enrique Capriles, supuestamente un líder opositor democrático que se ha quedado en Venezuela y que es muy severo en criticar cualquier uso de la fuerza militar de Estados Unidos para libertar a los venezolanos. Capriles está en contra de que Trump use la fuerza militar, de que use
drones, de que disparen misiles, de que entren aviones a descargar ciertas bombas y a destruir al Cartel de los Soles. Capriles dice que todo eso sería un gigantesco error y afirma que entrar a Venezuela militarmente para capturar y llevarse a Maduro y a Cabello suena como una historia, una serie de Netflix, pero que eso en la vida real no funcionaría, porque él afirma, y yo discrepo, que Estados Unidos no ha tenido ninguna intervención militar exitosa en los últimos años y que arriesgar una intervención militar en Venezuela sería un fracaso seguro. Yo ahí discrepo de Capriles. Y yo me cuido siempre de decir que, a pesar de que nuestra discrepancia se ha tornado oceánica, no lo voy a insultar y no voy a decir que es un vendido al régimen o que es un caballo de Troya de la dictadura. No. Yo elijo recordarlo con aprecio. Sin embargo, creo que está equivocado, fuertemente equivocado. En los últimos años, supongo que para él la operación en Panamá es muy lejana, ¿no? Claro, han pasado más de 35 años, pero fue una intervención militar impecable, exitosa. Cayó el narcodictador Noriega y desde entonces Panamá tiene una democracia estable. Pero supongo que eso a Capriles le parece muy lejano. En tiempos más cercanos, Estados Unidos ha usado la fuerza militar exitosamente, por ejemplo, para entrar a Pakistán de madrugada y matar a Bin Laden, ¿no? Esa fue una operación militar exitosa. Entrañaba riesgos, funcionó. Por ejemplo, en el primer gobierno de Trump, matar con drones, con misiles de largo alcance, a Soleimani, el perverso, cruel terrorista iraní. Lo mataron en un aeropuerto, una operación impecable. No voy a mencionar las operaciones impecables de Israel, ¿no? Contra terroristas de Hezbollah, contra terroristas sirios, terroristas iraníes, terroristas de Hamas. Pero los han liquidado también en lugares como Teherán o como Damasco o como Beirut, ¿no? No voy a entrar a Israel. Y en tiempos más recientes, creo que otra intervención militar exitosa, y esta sí es bien reciente, fue la entrada de aviones de última generación tecnológica a Irán, aviones que no podían ser detectados por los radares iraníes, que descargaron estas bombas de penetración masiva en los búnkers nucleares iraníes, destruyendo esas plantas nucleares subterráneas, ¿no? Así que por lo menos Trump puede exhibir por lo menos dos operaciones militares exitosas, querido Enrique Capriles. La eliminación urgente, necesaria, del terrorista iraní Soleimani y la destrucción de las plantas nucleares subterráneas en Irán. Entrar, bombardear y salir. Esto confirma que a veces usar la fuerza militar no solo es necesario, pero es justo, es moralmente urgente y es la única manera de resolver el problema. Y ahí yo discrepo fuertemente de Capriles. Yo creo que si Trump se abstiene, se inhibe de usar la fuerza militar contra la dictadura venezolana, entiéndase contra el Cartel de los Soles, Maduro no va a escapar, Maduro no se va a acobardar, Maduro no va a renunciar y va a estar ahí escondido en sus búnkers, reunido con sus generales. Y si Trump de aquí a unos meses dice, nos vamos muchachos, nos alejamos de la costa venezolana, qué gran proeza militar, hemos hundido 3 o 4 lanchitas con cocaína, quedará como un fracaso y Maduro emergerá como el ganador, el triunfador de ese forcejeo, de ese pulso, ¿no? Ese pulso lo tiene que ganar Trump, no por Trump personalmente, sino porque representa a estas alturas la causa de la libertad, la causa de la justicia, la causa del bienestar para los venezolanos. Si en aras de conseguir ese objetivo hay que usar fuerza militar para sacar de circulación a Maduro, a Cabello, a Padrino López, y para instalar en el poder, como corresponde al presidente electo y legítimo de Venezuela,
a Edmundo González Urrutia, yo creo que el uso de la fuerza sería justo y moralmente necesario. Así que discrepo de Enrique Capriles y comprendo el malestar y hasta el enfado de ciertos amigos míos venezolanos que consideran que la crónica del New York Times, al no mencionar a Vollmer, si Vollmer es la fuente que dice cae Maduro o muere Maduro y esto es Haití, cometió un error, vamos a decirlo de esa manera. Por último, no creo que si cae Maduro y se instala, se juramenta el presidente electo González Urrutia, Venezuela se convierte en Haití. De ninguna manera, de ninguna manera. Si caen Maduro y Cabello y terminan presos por narcos y por terroristas, Venezuela no sería Haití, Venezuela sería Panamá. Y los próximos 30 años tendría una democracia estable y una economía próspera. Así que no sería Haití, no. Ahora, claro, para los bandidos que están haciendo negocios con Maduro, por supuesto que no conviene que caiga Maduro, ¿no? Pero no es una fuente moralmente confiable o respetable la de un empresario que está obteniendo pingües ganancias, copiosas fortunas, precisamente fatigando su relación mercenaria con el dictador. Eso es todo por hoy. Me olvidaba. Trump ha anunciado que estará en la reunión en Virginia con los 800 generales y almirantes. Va a estar Hegseth, pero va a estar Trump. ¿Qué les va a decir Trump? Es una reunión secreta. ¿Hablarán de Venezuela? Estaré atento. Seguimos.